Bien, muy buenas noches. Bienvenidos a una semana más de capacitaciones. ¿Sí? Ya hemos venido hablando, ¿sí?, de los temas de sistemas de freno, suspensión y dirección. ¿Sí? Ya hemos visto los mantenimientos y demás. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Rodrigo Guerrero. Sí, nos acompañará durante la clase. Le damos la cordial bienvenida. Bien, para iniciar, sí, vamos a hacer una recapitulación del tema anterior. Sí, en la semana pasada, sí, el día viernes estábamos hablando de alineación y balanceo, sí, precisamente de estas dos actividades. Como les comentaba ese día, sí, un poco para que ustedes recuerden, el mantenimiento, sí, o corrección de ángulos de dirección que tiene el vehículo, sí, ya sea camber, caster, tenemos divergencia, convergencia. Sí, en los dos primeros, camber y caster, tenemos positivo, negativo. Sí, el camber cuando es un avance positivo, sí, o un avance negativo. El caster, sí, de la misma forma tenemos un avance positivo, perdón, camber, caster, perdón, positivo y un caster negativo. Sí, divergencia, sí, y convergencia. La convergencia, si es que nosotros trazamos una línea imaginaria por los neumáticos y estas se topan en la parte delantera, y divergencia si es que se topan en la parte posterior. ¿Sí? Bien, una vez visto estos ángulos, sí, lo que nosotros corregimos al realizar la alineación y el balanceo ¿sí?, es justamente el corregir estos ángulos, ¿sí?, para evitar un desgaste excesivo en los neumáticos, sí, o un desgaste irregular en los neumáticos, sí, o bien que el vehículo, sí, esté en óptimas condiciones. Sí, para recordarles un poco, sí, previo a hacer la alineación y el balanceo, nosotros siempre debemos realizar unos ciertos pasos antes de ejecutar una alineación y el balanceo. ¿Sí? Uno de ellos, para que ustedes tomen en cuenta, es que los neumáticos estén con la presión adecuada. ¿Sí? Debemos tener en cuenta que la presión del neumático sea la correcta. Obviamente, esa información la tenemos en el lado interior de la puerta, ¿sí?, en manuales del fabricante, o bien dependerá del tipo de neumático que netamente está utilizando nuestro vehículo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a estos aspectos, nosotros verificamos la presión que está dentro del neumático. ¿Sí? Algo más que debemos tomar en cuenta son los terminales, ¿sí?, las rótulas, ¿sí?, eh, todos los componentes, ¿sí?, ya sean bujes y demás, que sean parte de suspensión y dirección. ¿Por qué es necesario tomar en cuenta estos elementos? ¿Sí? Habíamos visto que la inspección visual, si bien es cierto, se la realiza de todo el vehículo, ¿sí?, debemos considerar que nosotros no podemos alinear un vehículo que tenga presencia de algún daño o desperfecto en el resto de componentes, ya sean de suspensión o dirección, porque afecta en los resultados de la alineación y el balanceo del vehículo. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos alinear y balancear si el vehículo ya tiene un daño en, ya sean rótulas, en terminales, ¿sí?, en brazos de dirección, o por ahí está fugando líquido hidráulico. ¿Sí? Entonces todos estos aspectos sabemos, ¿sí?, que las pruebas que se deben realizar son netamente, ¿sí?, de tipo visual, ¿sí?, y un poco como vimos elevando el vehículo, nosotros podemos mover, ¿sí?, los neumáticos, ¿sí?, ya sea de adentro hacia afuera o de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces con ello nosotros comprobamos el, perdón, con ello nosotros comprobamos que todos los elementos estén bien sujetos, o sea, sean los elementos necesarios, ¿sí?, estén en óptimas condiciones previo a realizar nosotros una alineación y balanceo del vehículo. ¿Sí? Como les comentaba, tanto el proceso de alineación y balanceo han ido evolucionando, ¿sí? Antes se lo realizaba de modo manual, ¿sí? O sea, netamente no teníamos ningún equipo que nos pudiera ayudar. ¿Sí? El día de hoy ya contamos con equipos especializados, ¿sí?, de manera con conexiones inalámbricas que permiten realizar la corrección tanto de los ángulos camber, caster, divergencia y convergencia,
¿sí? En las ruedas o en los neumáticos del vehículo. Este avance, ¿sí?, ha permitido que también las correcciones, ¿sí?, que se hagan al vehículo, tanto de alineación y balanceo, sean las mejores, sean las más óptimas para que el vehículo funcione de manera adecuada, ¿sí? También habíamos revisado y vimos el proceso de alineación y de balanceo de una Ford F-150, ¿sí? Como les comentaba, tuvimos la oportunidad de realizar ese tipo de mantenimientos y ese tipo de proceso. Entonces les fuimos explicando un poco para recordar. Muy en cuenta debemos tomar nuestra seguridad, ¿sí? Siempre debemos usar equipos de protección personal previo a realizar cualquier actividad, ¿sí? Comprobar presiones de los neumáticos, verificar o dar la inspección adecuada, sea visual, ¿sí?, auditiva, o ya de manera de manipulando, ¿sí?, los distintos elementos para ver que no existan desgastes en terminales, rótulas o demás del sistema de suspensión y dirección, ¿sí? Luego realizamos el proceso de balanceo, se agregan pesas dentro o fuera del neumático que permitan justamente balancear el neumático, que tanto el peso interno como el peso externo del neumático sea el adecuado para que no exista ningún tipo de vibraciones, ¿sí? Esto también es un punto importante, ya que cuando nuestro vehículo está vibrando, ¿sí?, es netamente problemas de balanceo, ¿sí? Cuando nuestro vehículo tiene jaloneos hacia la derecha o hacia la izquierda, o sea, tiende a irse hacia la derecha si nosotros soltamos el volante, o hacia la izquierda, nuestro vehículo está presentando problemas en la alineación, ¿sí? En alguno de los ángulos, ya sea camber, caster, divergencia o convergencia, está presentando problemas. Por ende, nosotros debemos realizar una correcta alineación para que el vehículo se mantenga en la dirección correcta, ¿sí? ¿Qué más? Eso es lo que vimos el día viernes, ¿sí? Netamente el proceso de alineación y balanceo. Como sabemos, debemos tener los datos del vehículo para poder generar una hoja, ¿sí? Una hoja que nos permita saber o conocer de entre qué parámetros nosotros podemos o debemos, ¿sí?, más bien, corregir los ángulos, ¿sí? Bien, recordarles de eso. Y bueno, iniciaríamos ya la clase del día de hoy, ¿sí? El día de hoy nos corresponde ver ya herramientas, maquinaria que se utiliza en un taller en general, ¿sí? Vamos a ver cómo se manejan los distintos talleres aquí en Quito o en el distrito metropolitano, ¿sí? Porque aquí nosotros tenemos otro tipo de normas, ¿sí? Hay otro tipo de normas, procesos, pero que al final benefician, sí, en parte a la persona que va a un taller, sí, y al dueño del taller, porque la eficacia, sí, y la calidad del trabajo se mejora cuando nosotros tenemos procesos adecuados, seguimos un orden de limpieza y un orden en los procesos que se realizan tanto en el vehículo como en el taller. Sí, entonces hoy día vamos a hablar un poco de todas las maquinarias que se ocupan, las herramientas que ocupamos, sí, en los distintos talleres. Bien, le doy paso a mi compañero para que dé inicio a la clase de hoy. Pues sí, bien, muchas gracias y buenas noches. Bien, como menciona mi compañero, en este transcurso de lo que es el curso ya hemos venido viendo lo que es algunos de los sistemas del vehículo, ¿no? Como son estos del el sistema de frenos en sí, ya hemos venido viendo algunos elementos, algunos de los componentes que interfieren, ¿no? De igual manera, algunos tipos de mantenimientos en lo que concierne a este tipo de sistemas, ¿no? De igual manera, con lo que es el sistema de suspensión y de dirección. De igual manera, hemos venido ya viendo algunas características que definen a este sistema, otros tipos de componentes, bueno, en fin, tiene diversos aspectos que ya hemos venido viendo a lo largo del curso, ¿no? Pues bien, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son las máquinas y las herramientas que se utilizan en algún taller mecánico automotriz, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poco de las características, un poco más individualmente cada herramienta. Entonces, denme un minuto para poderles presentar.
Ok, bien, como les decía, vamos a ver un poco de lo que son las máquinas de herramientas básicas del taller mecánico. Pues bien sabemos que es necesario el conocimiento de la utilización de estas herramientas, de equipos y de maquinaria en sí, para tener en cuenta que la correcta manipulación de estos mismos elementos nos ayudarán a eliminar, o bueno, a minimizar el riesgo de algún tipo de accidente que puedan provocar. Porque siempre que vayamos a manipular estos elementos, corremos el riesgo de, puede ser algún tipo de accidente mínimo, ¿no? Así como algún tipo de corte, algún tipo de herida en la superficie de la piel, ¿no? Por eso es muy importante y siempre hacemos énfasis en este punto de lo que es los equipos de protección personal, con el mismo hecho y para este fin de protegernos, ¿no? De proteger nuestra integridad física. Entonces, es muy importante saber el uso adecuado de cada una de estas herramientas, de cada uno de estos elementos, para no hacer mal uso de los mismos, ¿ok? Muy bien. Bien, aquí tenemos lo que es las herramientas de la utilización, o sea, su correcto uso. Nos dice que las herramientas están concebidas con un propósito concreto y se deben utilizar solo para la aplicación para las que fueron creadas. Pues bien, esto es muy cierto, ya que sabemos que hay ocasiones que, o tomándole como por ejemplo, estamos en algún taller y estamos haciendo uso de alguna herramienta o estamos haciendo uso de cualquier elemento, en el caso de un mantenimiento puede ser, ¿no? Entonces no encontramos el objeto, la herramienta que deseemos o que sea necesario para ese procedimiento. ¿Y qué es lo que a veces solemos hacer? Coger otro objeto que no es para ese fin y lo utilizamos. Como podemos ver en esta pequeña ilustración que está intentando aflojar una tuerca, ¿no? ¿Con qué? Con un elemento, con un tipo de pinza, que como bien sabemos, este no es su fin. Puede ser que en alguno de los casos y de repente puede ser que funcione, pero hablando técnicamente esto no se debería hacer, ¿no? Entonces eso es para que tengan en mente este tipo de procesos o este tipo de cuestiones dentro del taller. Bien, vamos a ver un poco lo que es las herramientas de sujeción. Muy bien, aquí tenemos lo que es un tornillo de banco. Y bien, aquí quiero hacerles también un énfasis aquí. Ahí Aquí en estos elementos tenemos una denominación, por ejemplo. Este se le denomina tornillo de banco, ¿no? Hay en otros lados también se le puede conocer como prensa, en otros tipos de taller, o también les pueden conocer como entenallas, ¿no? Entonces también hay que ir conociendo cómo es su nombre técnico y también cómo le denominan en ciertos lugares o en ciertas partes, ¿no? Pues bien, este tipo de elemento es una herramienta del taller que cuenta con una mordaza fija, como pueden ver aquí, y con una mordaza móvil que se utilizará para fijar los elementos. Pues bien, aquí hay que recalcar que este tipo de tornillo de banco tiene que ir anclado a una superficie, puede ser en este caso algún tipo de mesa bastante resistente, ¿no? Con el fin de que el elemento que vaya a ir sujeto, ¿no? En la parte de aquí del tornillo, no tenga algún tipo de oscilación o tenga el mejor agarre posible. Muy bien, aquí tenemos el elemento que va a ayudar a su cierre, ¿no? Por dentro vamos a tener algún tipo de tornillo sin fin o algún tipo de tornillo para que se vaya cerrando las mordazas, ¿no? Ok, muy bien, continuemos. Bien, aquí tenemos otro elemento de presión. Bien, este también es conocido como mordaza de presión o playo de presión, también se lo denomina así. Nos dice que constan de unas mordazas que se cierran o se abren efectuado mediante un tornillo, una fuerte sujeción cuando se ha agarrado al material. Pues bien, no sé si ustedes alguna vez han manipulado algún tipo de este elemento, ¿no? Lo que es una mordaza de presión. Pues bien, aquí tiene como un tornillo, ¿no? Un tornillo que va a ir regulándose, ¿no?
para que se vayan abriendo un poco lo que son las mordazas, para que se vayan ajustando el elemento que decíamos, en este caso, ajustar, ¿no? Apretar. Pues bien, una vez que ya se haya ajustado, ya se haya regulado, ¿no? Entonces se le presiona, ¿no? Aquí tiene como una especie de palanquita que va a ayudar para ese fin, para que se quede presionado y que el elemento no se pueda mover en este caso, ¿no? Todo este tipo de elementos es muy importante dentro de algún taller. Puede ser en la sujeción de algún tipo de material, cuando vayamos a, bueno, hay infinidad de ejemplos, ¿no? Que se les puede poner, pero básicamente para esto. Muy bien. Vemos un poco lo que son herramientas de montaje electromecánico, ¿no? Bueno, aquí esto es más o menos para que tengan una idea, que son un tipo de herramientas manuales, ¿no? Que existen en cualquier lugar, ¿no? Hasta inclusive ustedes mismos ya hayan podido manipular, inclusive lo tengan en sus casas, ¿no? Y en especial es de algún tipo, en especial si es algún tipo de elemento que constituya lo que son las herramientas dentro de un taller automotriz, ¿no? Pues bien, los destornilladores, que creo que aquí este es un punto que ya la explicación sobraría, estaría de más, pero bien, este sería básicamente su uso, ¿no? Son herramientas manuales, como podemos ver aquí, cabeza plana y cabeza de estrella, que ya, por lo general ya son bastante conocidos, ¿no? Bien, aquí quisiera hacerles una pequeña acotación. Ahí hay tipos de destornilladores que en su punta tienen elementos como un tipo de imán, ¿no? ¿Con qué fin? Que podamos tener mejor sujeción, en este caso de los elementos pequeños, sea algún tipo de tornillo, algún tipo de estos elementos, ¿no? Hay unos que no lo tienen, no tienen esta cabeza imantada. Entonces, esto es para que vean un poco, para que aprecien mejor este tipo de elementos. Bien, de igual manera, tenemos otro tipo de destornilladores, como es el caso de cabeza tipo Torx, que como vemos aquí, esta es como una forma de como de estrella de 6 puntas, ¿no? Muy bien, aquí también tenemos otro tipo de destornillador que es cabeza tipo Posidriv, ¿no? Y de igual manera, es como una estrella, pero con más puntas, ¿no? En este caso tiene 8. Y de igual manera, es un elemento, un destornillador que se pueden encontrar en alguno de los casos. Muy bien, vamos a hablar un poco de lo que son las llaves fijas y las llaves de estrella. Pues bien, la llave fija, como ven, es abierta, ¿no? A comparación de la llave de estrella que es totalmente cerrada. Pues bien, tiene este tipo de abertura, este tipo de boca, como se le puede denominar. Es para que se entre de una mejor manera, ¿no? Un poco más ágil sería este proceso al momento de ajustar y desajustar algún elemento de sujeción, ¿no? Básicamente son para elementos de cabeza hexagonal, en este caso para una tuerca, ¿no? Pues bien, este tipo de elementos va a tener un agarre, pero solo en 2 caras, en el caso del perno, ¿no? En estas dos caritas de aquí. Muy bien, estas llaves son dependiendo también el tamaño que vayan a tener. Al tamaño me refiero a la numeración que van a contar aquí, ¿no? En este caso, cada llave va a tener una pequeña numeración aquí para saber o tener una referencia de qué tipo de tuerca vamos a desajustar o ajustar, ¿no? Entonces, dependiendo de este tamaño, dependiendo del tamaño de la boca, va a ser más grande toda la llave, ¿no? Eso también se va a hacer con el fin de que tenga un mayor torque. Bueno, ya les voy a explicar un poquito lo que es este tipo de lo que es el torque, ¿no? En estos elementos cuando se trata en estos tipos de llaves, ¿no? Y bien, aquí tenemos lo que es un tipo de llave de estrella, ¿no? Como les decía, es un elemento en donde la corona no va a ser como cerrada. Bueno, además es como un punto adicional, es que es más segura por el mismo hecho de ser cerrada, perdón, va a tener más puntos, ¿no? Más puntos de agarre en lo que es la cabeza hexagonal del elemento.
Aquí podemos ver que tiene como unas pequeñas muescas alrededor de la corona, ¿no? Entonces esto es con el fin de que tenga, en cualquier lugar o cualquier punto que posicionemos la llave, se agarre a la cabeza del perno, ¿no? Entonces, bien, de igual manera son bastante largas para efectivamente realizar un tipo de torque o un mejor ajuste en lo que es estos elementos. Muy bien. Bien, aquí tenemos lo que es una llave mixta, o lo que sería una combinación de las anteriores llaves ya mencionadas, ¿no? Pues bien, aquí tenemos lo que es un tipo de llave o de boca abierta, ¿no? Y aquí tenemos otro, lo que sería la llave de estrella en la parte posterior, ¿no? ¿Con qué fin? Que sea un poco más práctica, ¿no? Que sea como tener una misma combinación de este elemento, ¿no? Tanto una parte que sea más segura y una parte que sea más accesible, un poco más rápido, ¿no? De realizar el proceso. Muy bien, aquí también quiero hacer es una pequeña acotación en lo que es algunos tipos de llaves, ¿no? Pues bien, como pueden notar aquí, en la parte de la estrella, ¿no? La corona, tenemos lo que es un elemento, este elemento negro, que tiene como una función de una llave de carraca, que ya les voy a explicar un poco mejor, que, que cuentan con el fin de que una vez que se hayan sujetado o se quiera aflojar o destornillar algún elemento, se lo haga de una forma mucho más rápida, ¿no? Por el hecho de que va a tener un pequeño, como un pequeño trinquete que va a hacer que se regrese y podamos ajustar nuevamente, ¿no? De la misma forma. Ok, bueno, esto es básicamente unas herramientas un poco más nuevas, se le puede decir así, ¿no? En diferencia de las llaves que son un poco más convencionales, como ya hemos visto, de llave mixta, ¿no? De igual manera, este tipo de, de peculiaridad, que es este elemento, esta parte, también se la puede ver de llaves de estrella en otras partes de aquí, ¿no? Entonces, bien. Bien, aquí tenemos otro elemento, que es una llave de tubo, ¿no? Que pues aquí podemos ver, podemos apreciar que tiene dos salidas, ¿no? De igual manera, para una cabeza hexagonal y un pequeño eje, ¿no? Que va a servir en este caso para poder aplicar el ajuste o desajuste del mismo elemento. Pues bien, aquí les quiero hacer una acotación, que aquí vemos que nos dice que es una llave de tubo, ¿no? Pues bien, como les decía al comienzo, hay que saber también identificar algunos elementos que se nos presentan, ¿no? Porque me imagino, o no sé si tienen un poco de conocimiento, también denominamos a llave de tubo a otro tipo de elemento que es como para, precisamente para lo que es ajustes y acoples de lo que serían de tubos, ¿no? Entonces, esto es para que tengan un poco en mente, ¿no? Bien, entonces esto es un elemento que ya hemos venido hablando, que tiene ese mismo fin. Y además esto es un poco como para decirles, o su utilización es mejor para un poco de lugares más accesibles, ¿no? O que no sean tan accesibles, mejor sería el término, ¿no? Un lugar un poco más estrecho, entonces este tipo de llave de tubo se puede introducir y se lo puede aflojar de una manera un poco más fácil. Muy bien. Pues bien, aquí tendremos lo que son las llaves de vaso, o también conocidos como copa. Pues bien, este elemento, pues bien sabemos, se lo puede acoplar a un elemento que es más conocido como llave de carraca, que ya les voy a explicar un poco mejor, ¿no? Pues bien, sabemos que en este tipo de llaves de vaso, también tenemos una denominación aquí, tanto en milímetros como vemos aquí, o en ocasiones también en pulgadas, ¿no? De igual manera, tenemos este tipo de llaves, se le puede decir de un diámetro, perdón, de un largo un poco más extenso, ¿no? De igual manera, tomándole como ejemplo un tipo de perno que sea un poco más largo, ¿no? Y en este caso, esta llave,
este tipo de copa no entre aquí por el mismo hecho de que el largo del perno no nos va a dejar entrar, entonces haríamos el uso de este tipo de copas, ¿no? Un poco más largas para tener un mejor acceso. Ok. Bien, aquí está lo que es la llave de carraca de lo que les estaba explicando, ¿no? Pues bien, ese es un elemento que nos va a ayudar, no sé si en alguno de los casos o alguna vez hayan tenido la oportunidad de manejar este tipo de elementos. Lo que va a hacer es que aquí tiene un pequeño acople que conjuntamente con la llave de vaso o la copa se va a unir. ¿Para qué? Para que podamos ajustar o desajustar en este caso, ¿no? De una manera un poco más ágil y tengamos un mejor apriete en los elementos de sujeción, ¿verdad? Aquí contamos lo que es un pequeño trinquete para poner, o en este caso para saber colocar la dirección hacia donde va a girar todo el elemento, ¿no? Si es en el caso del lado izquierdo o en su contrario, que es el lado derecho. Bien, aquí quiero que vean esta ilustración de aquí. Hay unos tipos de llaves de carraca, o también conocidos como medias vueltas también. Pues bien, pero en sí su nombre técnico sería este, llave de carraca, ¿no? Bueno, en otras partes también le denominan matraca, ¿no? Pues bien, hay que saber saber el tipo de nombre que les colocan estas herramientas, ¿no? Pues bien, aquí hay unas que son como articuladas para mejor acceso, hay otras que no, como en el caso de acá. Y pues bien, aquí tenemos este tipo de llaves que son un poco más pequeñas y van ascendiendo, ¿no? Como en este caso tenemos la de 1/4, que es la más pequeña, tenemos la mediana, que es de 3/8, y tenemos la más grande, que es la que por lo general se saben usar, ¿no? Por el mismo hecho de ser un poco más grande, ofrece un mejor ajuste, es la de 1/2 de pulgadas, ¿no? Todo esto se refiere en pulgadas cuando vamos a denominar este tipo de elementos. Ok. Continuemos. No sé si hasta el momento existe algún tipo de pregunta que quisieran dar, sino para proseguir. Muy bien. Bien, estábamos hablando un poco de lo que es este tipo de elemento, que es esta llave de matraca, ¿no? De carraca. Pues bien, aquí podemos apreciar que este elemento tiene aditamentos, ¿no? Como son los aumentos largos, como el que podemos ver aquí, para un mejor acceso en elementos roscados, en este caso, que estén un poco bajos o que no podamos alcanzarlos, ¿no? Tenemos un tipo de un alcance medio, ¿no? Como podemos ver aquí, un aumento medio. De igual manera, tenemos un tipo de aumento más mediano. Bueno, es para que tengan una idea de cómo es el aumento más pequeño, perdón, el aumento pequeño. Tenemos lo que son las copas que ya hemos venido viendo, con su numeración desde una más pequeña hasta la más grande. También va a depender de qué tipo de herramienta, bueno, en este caso, qué tipo de caja de que venga la herramienta en sí, va a contener la numeración. En este caso hay unas que vienen con milímetros y otras con denominación en pulgadas. Muy bien. Aquí quiero que vean un elemento también que es bastante importante en este tipo de herramientas que se llama nudo, es como un tipo de nudo universal. ¿Con qué fin? Bueno, pues bien, aquí si se pueden dar cuenta, tiene como unas articulaciones, ¿no? Tanto de izquierda como derecha que se le puede usar. De izquierda a derecha, ¿no? Entonces aquí se le puede acoplar para mejores agarres, para mejores, bueno, sí, para una mejor distribución cuando vayamos a sacar algún tipo de elemento que no sea tan accesible, ¿no? De igual manera, contamos estos elementos desde más pequeños, más medianos y más grandes, en este caso 1/4, 3/8 y de media pulgada, como ya hemos venido viendo, ¿no? Ok. Bien, vamos a hablar acerca de la llave dinamométrica, ¿no? Pues bien, aquí este tipo de elemento también tiene otros tipos de nombres, ¿no? Es conocido también como torquímetro o simplemente torque.
Pues bien, ¿cuál es la característica principal de este elemento? Que nos va a ayudar a ofrecer un torque, ¿no? Un torque es como un tipo de ajuste un poco más preciso, un tipo de ajuste más, se le puede decir, un poco más característico. ¿Por qué? Porque si podemos ver o podemos apreciar en todo lo que es este eje, un eje bastante largo, pues eso también es otro aspecto antes de pasar a esto, ¿no? El torque también tiene que ver mucho con el largo que vaya a tener todo lo que es el eje, en este caso el tubo de la llave, para poder realizar el torque. Sabemos que si mientras más largo es este elemento, más largo es el tubo, entonces nos va a ofrecer un mejor torque, un mejor ajuste en lo que sería el elemento. Pues bien, este tipo de llave nos va a ofrecer lo que es un tipo de numeración, ¿no? En este caso tenemos lo que es la escala principal con la numeración que ya está aquí ya plasmada, aquí se le puede decir, ¿no? Y tenemos lo que es la escala móvil que vamos a tener en el mango, en una parte posterior, ¿no? Esto es para ir regulando, en este caso para ir ajustando el torque que se le va a ofrecer. Pues bien, hay elementos, por ejemplo, en el motor, en las bancadas, por ejemplo, que se les van a ofrecer un tipo de torque y no siempre va a ser el mismo. Entonces, esto es para que tenga esta característica, ¿no? De que todos tengan equitativamente el mismo torque, todos los elementos, y que sea, y que la fuerza que se le aplique sea bastante fuerte, ¿no? Sea bastante exigente para los elementos que lo requieren. Pues bien, aquí también cuenta, esto es más o menos también como una llave de carraca, para que tengan una idea. Igualmente tiene un trinquete, sea este para izquierda o derecha, el giro del mismo, ¿no? Y bien, básicamente básicamente para eso funciona todo lo que es este elemento. No sé si tienen alguna pregunta acerca de este elemento, alguna acotación que quisieran dar. Bueno, si no es así, entonces sigamos, ¿no? Ya, otra cosita que también quisiera decirles, ¿no? Este tipo de llaves, este tipo de elementos, es solo con ese fin, ¿no? Para que podamos aplicar un tipo de ajuste. Y no es para que estemos utilizándole como la llave de carraca, ¿no? Para que estemos aflojando, desaflojando a cada rato, ¿no? Porque esto es un elemento bastante sensible, se le puede decir. Entonces, como les decía al comienzo, cada herramienta tiene su fin, va destinada para algo, entonces este elemento únicamente para aplicar torques, ¿no? Pues bien, continuemos. Tenemos lo que es las llaves tipo Allen. Pues bien, este tipo es un poco más simple, ¿no? Es un tipo de barra que tiene como una forma de L, ¿no? De igual manera, que tiene un tipo de L para que tenga mejor torque, ¿no? En este caso pueden haber tipos de pernos que tengan este tipo de cabeza Allen y por lo general no son tan grandes, ¿no? Entonces por eso también las herramientas, en este caso las llaves, tampoco son de dimensiones tan grandes para que puedan ser desajustadas o ajustadas según convenga. Bien, tenemos lo que son las llaves de pipa y la llave en cruz. Como vemos aquí, esta es la llave en pipa, ¿no? Es como tiene el mismo funcionamiento que la llave Allen, o mejor dicho, la misma estructura, es como una L, ¿no? Y en sus terminales tiene como una llave de vaso, ¿no? O como una copa. Es de igual manera para poder tener un mejor acceso, fácil acceso en lugares más complicados, ¿no? Por su misma forma de cómo está constituida. Y bien, tenemos la llave de cruz, que esto también es un elemento que ya puede ser que ya lo hayan visto, ya lo hayan inclusive manipulado ustedes mismos, que es para aflojar, bueno, en este caso se utiliza para aflojar lo que son las ruedas, las tuercas, perdón, en las llantas, ¿no? Porque nos brinda todo lo que es un mejor agarre en la tuerca, ¿no? Y de igual manera nos va a ofrecer mejor torque al momento de ajustar y desajustar, ¿no? Este tipo de elemento. Ok, de igual manera, este tipo de llave en cruz nos ofrece algunos tipos
de copas, ¿no? Sea el caso que no todas las llantas son iguales, entonces aquí nos ofrece algunos tipos de copas, algunos tipos de numeraciones para acoplarlas según la necesidad del vehículo que vayamos a aflojar, en este caso las llantas, ¿no? Ok. Tenemos la llave de raccord, que como pueden ver, es como una pequeña combinación entre una llave de boca, ¿no? Y una llave de estrella. Tiene igual unas pequeñas ranuras aquí. De igual manera, para el mejor o fácil acceso, en el momento de ajustar o desajustar los elementos de sujeción, ¿no? Muy bien. De este lado y del otro, ¿no? Ok. Bien, aquí tenemos lo que son las llaves tipo Torx, que se caracterizan por tener este tipo de forma como una estrella, ¿no? Entonces, para que conozcan, hay tipos de llaves de copa, de Torx, como vemos aquí, y de igual manera, llaves Allen con la terminación o con la punta en la parte del fin, la parte final, con este tipo de características de Torx. Buenas noches, profe. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Disculpe, profe, por la demora. No se preocupe, no se preocupe. Estábamos hablando un poco de lo que es los elementos, las herramientas para que tengan una mejor apreciación de cómo es su uso, cómo se denominan, porque hay algunas que tienen un tipo de nombre, se le puede decir técnicamente, pero si vamos a un taller, les conocen de otros tipos de nombres. Entonces, vale que conozcan estas denominaciones, ¿no? Entonces, eso básicamente estábamos hablando el día de hoy. Ahorita estamos viendo lo que es un tipo de llave tipo Torx. Ya, profe, gracias. Disculpe. Listo. Bien, vamos a ver un poco lo que son también otros tipos de llaves, como la llave inglesa. Y bien, esto es también como lo que estaba diciendo a su compañero. Hay denominaciones, o técnicamente se le puede denominar llave inglesa. Si vamos a algún lugar o algún taller, también se le puede conocer como llave de pico, ¿no? Entonces, bien, es la característica principal de este elemento que tiene aquí como una pequeña ruedita sin fin, que es lo que permite el ajuste y desajuste de las mordazas de la llave, ¿no? Esto es bien, también se lo puede utilizar para el ajuste de algún elemento un poco más grande, ¿no? Ok. Bien, tenemos lo que es la llave ajustable, ¿no? Algunos también le conocen como llave de tubo, porque por sus mismas características que se utilizan en estas aplicaciones, ¿no? Un poco también de fontanería se le puede decir, ¿no? Entonces, precisamente tiene este tipo de denominación, llave ajustable. De igual manera, aquí tiene una especie de rueda moleteada que permite ajustar o desajustar una de las mordazas para el ajuste del elemento que decimos ajustar, valga la redundancia. Ok. Bien, aquí tenemos otro, lo que es la llave de tornillo, ¿no? Esto es como una mezcla de playo de presión que les hablaba hace un momento, ¿no? Y igualmente lo que es una llave de pico. Es como una mezcla de los dos, con el fin de que tenga un mejor agarre, de que tenga un mejor agarre en sí, ¿no? Pues bien, vamos a ver un poco lo que son los alicates. Bien, sabemos que los alicates también son elementos, herramientas que ustedes inclusive mismo ya lo han manipulado, ya conocen cuáles son, ¿no? Pero bien, aquí tenemos otros, como los alicates de electricistas, que son un poco más largos, ¿no? Como ven en la ilustración de aquí, ¿sí? De igual manera tenemos los cortafríos, que a diferencia de los demás, aquí cuentan con un elemento que es como de corte, un poco más afilado, precisamente para cortar. Esto básicamente también utilizan bastante lo que es los electricistas, en este caso para cortar lo que son cables también. Pero cabe resaltar que también es un tipo de herramienta que se puede utilizar en un taller, ¿no? Ya que
en un vehículo también contamos con lo que son elementos que van a contar con cables, ¿no? Entonces, muy importante este tipo de herramienta que es el cortafríos. Bien, aquí contamos con un alicate universal, que creo que es el más conocido. Ya inclusive puede ser que en sus casas, en sus hogares, cuenten con alguno de estos elementos. Sí, aquí también tenemos con otra que es de bocas planas o conocido también como pinza, ¿no? Sí, entonces aquí podemos apreciar, esto también es para otro tipo de uso. De igual manera como el alicate, este es un poco más delgado. Bien, este es un elemento interesante que es un alicate para anillos Sager, se le denomina así. ¿Por qué característica? Es como un alicate mismo, como nos dice su nombre, pero aquí contamos con unos pequeños, se le podría decir unos pequeños dientecitos para que se acoplen a lo que serían los anillos, ¿no? Esto es como ven aquí, este es un anillo de seguridad que puede ir en algunos elementos. Entonces, como este alicate, en este caso las terminaciones del alicate, nos van a permitir que sea más fácil o sea más accesible sacar este tipo de elementos, porque como sabemos, este tipo de anillo, se le puede decir, ¿no? Este tipo de anillo de seguridad, en muchas de las ocasiones vienen bastante, se le puede decir, como metidos en el elemento, ¿no? Entonces a veces es difícil sacar. Entonces, para eso es este tipo de alicates. De igual manera, como ejemplo, también serían lo que serían los anillos en algún pistón para poder sacarlos un poco más fácil, ¿no? Muy bien. Listo, aquí tenemos lo que es un alicate de orificios rasgados. Sí, tiene esta peculiaridad que es un poco también un tipo de alicate más grande. Esto nos ayuda para que haya un mejor agarre y los giros de elementos sean estos un poco planos o curvos, ¿no? Entonces aquí tiene un tipo de, aquí sus muescas que van a tener son como para precisamente este tipo de elementos, así algo como curvos, elementos curvos. Entonces nos va a ayudar. Y de igual manera este va a ser regulable. Aquí tenemos una pequeña tuerquita que nos va a ayudar a que se pueda deslizar, ¿no? Se pueda deslizar el elemento y podamos ajustar o desajustar, siendo este un elemento también, un elemento un poco más grande. Muy bien. Bien, vamos a ver un poco lo que son las herramientas de golpeo, de golpe. Como bien, ya sabemos, un martillo, ¿no? Eso también ya creo que la explicación está de más, pero sabemos que el martillo también nos va a ayudar en este caso para lo que es en sí cualquier elemento que requiera golpearlo, ¿no? En este caso podemos tomar como ejemplo algún clavo, ¿no? De igual manera tenemos un tipo de mazo. Bien, en este tipo de elementos les quiero hacer una pequeña acotación, lo que sería el material con el que están construidos. Pues bien sabemos, hay tipos de mazos que son de acero netamente, o hay otros que son de madera, o en este caso es un tipo de goma. ¿Para qué nos serviría este tipo de mazo de goma? Por ejemplo, si vamos a sacar un elemento que requiere de fuerza, en este caso la fuerza del golpe, pero no queremos la deformación del elemento, precisamente este elemento sería el indicado, ¿no? Este tipo de mazo de goma, porque si utilizamos el contrario, que es un martillo, que netamente va a ser todo de acero, y con el mismo hecho de estarlo golpeando constantemente, se va a llegar a deformar el elemento, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta el uso de este martillo, o en este mazo, perdón, mazo de goma. Ok. Miren, aquí tenemos un elemento que se llama destorgolpe, que básicamente es un destornillador que va a funcionar por medio de los golpes, en este caso aplicados por un martillo. Pues bien, este es un elemento que básicamente tiene un pequeño dispositivo aquí, que lo que va a hacer que con la fuerza del golpe que se le aplique,
en la parte de la cara superior de aquí, va a hacer que se vaya desajustando, ¿no? Va a ser ajustándose, desajustándose, lo que sería, en este caso, algún tornillo, ¿no? Tomándolo como, por ejemplo, el tornillo de sujeción que tienen los tambores, ¿no? Como ya hemos venido hablando. A veces puede darse que por el mismo hecho de que sea un elemento pequeño, entonces a veces corre el riesgo de que se llegue a aislar si utilizamos un tipo de destornillador convencional, ¿no? Bueno, está siendo en el caso de que esté bastante duro, se le puede decir, ¿no? O inclusive a veces se llega a oxidar lo que es este tipo de tornillo. Entonces es bastante complicado. Entonces aquí podríamos hacer uso de este tipo de elemento del destorgolpe. Se le aplica, se aplica unos golpes y entonces estaría saliendo este elemento, ¿no? De una manera un poco más fácil. Bueno, esto es en el caso de que tengan o que contengan elemento en su taller o en el lugar que cuenten con este tipo de herramientas, ¿no? Caso contrario, no habría problema si se utiliza un tipo de destornillador normal, pero de igual manera sabiendo utilizar de la forma correcta. Ok. Bien, este es otro elemento que se llama granete o también le denominan como punto, por el mismo hecho de que deja un punto, ¿no? Al momento de ser golpeado con el martillo nos va a dejar un pequeño agujerito, bueno, no un agujerito en sí, sino una pequeña muesquita que esto tiene se le puede decir algunos fines. Por ejemplo, deja unos pequeños puntos como para las guías del taladrado, ¿no? O también puede servir como guías para realizar algún tipo de cortes, en fin. Bien, este elemento cuenta, con una punta, pero que no es tan afilada, como bien, más bien es un poco más afilada, pero redondeada, así con un bastante ángulo, con el mismo hecho de que se golpee y se quede todo lo que es alrededor para realizar este tipo de pequeñas muescas, ¿no? Bien, continuemos. Bien, también les iba a decir que este tipo de granetes, hay unos que tienen este tipo se denomina molleteado, ¿no? Este molleteado es para mejor agarre del elemento, hay otros que no lo contienen, pero son de otro tipo de material que no son tan deslizantes como en este caso, si ven que es un poco como un material más, se le puede decir más liso, ¿no? Entonces, bien, hay diferentes tipos de granetes. Ok, aquí tenemos un cincel, de igual manera, ya creo que conocen lo que es este elemento. Básicamente es para que una vez que se realiza algún tipo de golpe, se haga un tipo de corte en el elemento o para que deje un tipo de marca, ¿no? Pues bien, este cincel tiene la cabeza un poco más plana para este mismo uso, este mismo fin, y es un tipo de cabeza plana pero afilada, ¿no? Si vamos a realizar algún tipo de corte en algún elemento o algún tipo de marca, entonces conviene tener este tipo de, de cabeza, ¿no? Así más afilada. Muy bien. Un botador. Muy bien, este elemento tiene forma cilíndrica, ¿no? Entonces, en la parte de aquí, en la parte final, en la parte de, como decir, que ya va a tener contacto con el elemento, es forma cilíndrica. Y lo que vemos aquí es el mango, que es el que va a recibir en este caso el golpe, ¿no? Se utiliza básicamente para extraer elementos pequeños, bueno, de pequeño calibre, ¿no? Como pasadores o chavetas. Pues bien, si nosotros utilizamos algún tipo bueno, este elemento, a comparación de que si usáramos, no sé, puede ser algún elemento, algún cilindro, un especial así, pero que sea todo el elemento sea cilindro, no va a tener la misma fuerza que golpear a este tipo de mango, va a ser un poco más la fuerza que se va a aplicar, por ende el elemento va a salir de mejor manera. ¿Sí? Bien. Vamos a ver un poco las características técnicas
de seguridad y manejo de las máquinas. Bien, no sé si hasta el momento tienen algún tipo de pregunta acerca de lo que es este manejo, denominación de los elementos que ya hemos visto. No sé. Pues bien, entonces, si no ese es el caso, pues sigamos. Continuemos de lo que ya estábamos hablando, que son las características de seguridad y manejo de las máquinas. Pues bien, listo. Aquí nos dice lo que es un tipo de riesgo asociado a las máquinas, ¿no? Pues sabemos que por el mismo hecho de manipular alguna máquina herramienta, una herramienta en sí, vamos a correr el riesgo de sufrir algún tipo de daño, ¿no? Esto siendo el caso que haya alguna mala manipulación o no sepamos realizar o manipular estos elementos, puede ocurrir algún accidente, algún tipo de corte, ¿no? Bien, aquí tenemos lo que es el esquema básico para que se produzca un daño. Entonces aquí, bien, como primer punto vamos a tener un factor de riesgo. Un factor de riesgo puede ser, por ejemplo, algo mecánico, ¿no? O eléctrico, se puede decir. ¿Cuál es el riesgo? Digamos, no saber utilizar la herramienta, no saber utilizar el elemento. ¿Y cuál es el daño? Ese sería el que yo les estaba mencionando, algún tipo de corte, algún tipo de raspón que se pueda generar, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver un poco más este tipo de aspectos, ¿no? Listo, aquí hay una pequeña tabla para que puedan apreciar mejor el ejemplo que les estaba dando. Aquí tenemos lo que es el trabajo en sí, ¿no? Puede ser eléctrico, mecánico, térmico, algún tipo de ruido, inclusive la radiación mismo que generan algunos elementos, ¿no? Como el arco de soldadura que nos dice aquí. Bien, aquí tenemos el riesgo que nos va a producir el trabajo y finalmente el daño o la consecuencia que nos va a traer, ¿no? Pues bien, siendo este el trabajo eléctrico, ¿no? Hablando de este aspecto, nos dice que vamos a tener contacto directo con directos con elementos de la red, perdón. Contactos indirectos con las masas de máquinas puestas accidentalmente en tensión. Pues bien, si sabemos, o bueno, al saber que estamos trabajando con algún tipo de elemento eléctrico, ¿no? Así que tenga que ver con electricidad, es algo que debemos tomar muchísimo en cuenta, porque la electricidad es un factor en este caso, ¿no? Es bastante peligroso, ¿no? Y siempre hay que tener las debidas precauciones, ¿no? Pues bien, aquí nos dice el daño o la consecuencia que podemos tener. Aquí vemos la electrocución, la quemadura que puede generar o un choque eléctrico directamente. Por eso es muy importante lo que les decíamos, el uso de los equipos de protección personal. Por ejemplo, en el uso de las botas, ¿no? El uso de las botas por el mismo hecho de ser un material de caucho, en este caso bastante resistente, siendo en el caso que nos encontremos en algún ambiente donde exista algún riesgo eléctrico, nos va a ayudar de mucho, ¿no? Pues bien, aquí tenemos otro aspecto, que es el aspecto mecánico, perdón. Aquí nos va a dar el riesgo, nos dice daños de tipo físico ocasionados a la persona por reacción de mecanismos, partes, salientes, piezas en movimiento o las herramientas, ¿no? Esto para eso es precisamente el uso correcto de las herramientas que les estamos diciendo en la clase de hoy, ¿no? Bien, aquí tendríamos lo que es la consecuencia por el manejo inapropiado de estos elementos, como lo que son cortes, aplastamientos, atrapamientos, abrasión, ¿no? Impactos al momento de estar golpeando por ejemplo, con el martillo, cojamos de ejemplo otro elemento, cojamos como martillo. Entonces, como ese no es el fin para el que fue destinado, puede ocurrir algún tipo de impacto en los dedos, ¿no? Funcionamientos. Bien. Vamos a lo que es el trabajo térmico en este caso. Vemos lo que es el riesgo, ¿no? Nos dice radiaciones emitidas por fuente de calor, siendo por ejemplo, algún elemento que emita bastante calor. Elementos que estén a muy alta
con muy baja temperatura, llamas o explosiones, ¿no? De igual manera va a tener algún tipo de daño, que es las quemaduras o en este caso la congelación. Muy bien. Aquí vemos lo que es el ruido también. El ruido nos va a ocasionar trabajo en condiciones ambientales con ruidos elevados, ¿no? Por eso también es muy importante las orejeras, siendo este el caso en donde nos encontremos en algún ambiente laboral, perdón, que esté con un ruido bastante extenso, ¿no? Todo esto que puede dar el daño, ¿no? Nos puede causar sordera o pérdida de la audición, efectos en el sistema nervioso. Pues bien, aquí sabemos que nos puede causar algún tipo de sordera. Puede ser que en el rato no, pero sí, si ya estamos en constante, se puede decir ya en constante ruido, en constante vibración, trabajos de este tipo, a largo plazo nos va a causar este tipo de daños, este tipo de consecuencias. Entonces, por eso muy importante los equipos de protección. Bien, y finalmente tenemos lo que es la radiación, ¿no? El riesgo, por ejemplo, en los arcos de soldadura, en las radiaciones o cortes con láser, ¿no? Aquí nos deja un daño, una consecuencia, que es la quemadura, cortes o efectos cancerígenos también de igual manera. Trabajar en este caso, en soldadura también nos deja algunas repercusiones, siendo este el caso de trabajar ya bastante tiempo en este aspecto, en este trabajo. Nos va a dejar algunos tipos de daños, entonces también es preferible tomar nuestras precauciones. Bien, bien, ya hemos hablado un poco de lo que es estos los riesgos asociados, ¿no? Pues bien, vamos a ver otro de los elementos que también que se los pueden encontrar bastante en los talleres de automoción, ¿no? De mecánica automotriz. Pues bien, aquí vemos lo que son los elevadores, los gatos y las mesas hidráulicas. Bien, aquí contamos con un elevador de columnas que ya ustedes también ya lo conocen, como es este tipo de estructura para elevar los vehículos, ¿no? Aquí contamos con lo que son las columnas, el mecanismo de mando, el mecanismo de mando, tendremos lo que es la guía, ¿no? Para que vaya elevándose o para que vaya descendiendo el vehículo, ¿no? Y finalmente tenemos los puntos de apoyo donde va a ir al vehículo, ¿no? Pues bien. Y de igual manera tenemos este tipo de elevador de plataforma o tijeras, que como ven, esta es una plataforma de apoyo. Aquí tenemos el accionamiento que es por tijeras y los cilindros hidráulicos que van a realizar la acción de elevar y para bajar esta plataforma, ¿no? Bueno, en esta plataforma también hay casos donde vehículos bastante grandes, un poco más pesados, como camionetas, se los puede poner aquí o se los puede elevar en este tipo de elevador, ¿no? Por el mismo hecho de que son un poco más pesados, entonces se los pone en este tipo de plataformas, porque es un poco más seguro, inclusive para que estén estables, ¿no? Muy bien. Bien, vamos para que tengan la idea de cómo funcionan este tipo de gatos, para que tengan idea de cómo funcionan. Vamos a basarnos en lo que es el principio de Pascal, que no es tan complicado de entender. Pues bien, veamos un poco lo que nos dice. La presión ejercida sobre un fluido incomprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Pues bien, básicamente para resumirles, aquí tenemos como ejemplo, ¿no? Supongamos que aquí estas paredes son algún tipo de manguera, ¿no? Algún tipo de cilindro que sea que no sea indeformable, ¿no? Que sea bastante resistente. Y bien, tenemos lo que es en este caso el fluido. Bueno, aquí es fluido, líquido, el aceite, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos dice? Un fluido, al no ser incomprensible, ¿qué quiere decir que no sea incomprensible, que no se puede comprimir? Un líquido al estar en algún tipo de recipiente, ¿no? Entonces, no se le puede comprimir. Por ejemplo, aquí tenemos un vehículo, ¿no? Entonces, si se aplica una fuerza,
Esto quiere decir que la fuerza que se aplicó va a ir hacia todo el líquido y nos va a dar esa misma fuerza en la parte de la salida, ¿no? Tanto como entrada como en la salida. Perdón. Entonces, esto básicamente es el principio con el que se manejan este tipo de gatos o... Sí, básicamente los gatos hidráulicos. Ok. Bien, aquí tenemos lo que es el gato que ya les estaba mencionando. Aquí tenemos dos, ¿no? El gato que ya es convencionalmente, que ustedes también puede ser que ya lo conocen, un gato de carretilla, o este tipo de gato que también funciona un poco con lo que es un eje roscado en la parte de la mitad, ¿sí? ¿Sí ven? Entonces este también funciona como algo de, como una tijera, ¿no? Tiene el funcionamiento de una tijera a medida que se va abriendo, ¿no? Se va abriendo todo lo que es este elemento, entonces esto se va elevando, ¿sí? Entonces se va elevando para poder acoplarlo al vehículo y que de igual manera suba, ¿no? Bien. Aquí tenemos el gato de carretilla, que ya, como ya les decía, puede ser como no que ya lo hayan conocido. Entonces, aquí tenemos una manivela para que pueda funcionar, ¿no? Entonces, mientras nosotros estamos aplicando la fuerza, aquí el cilindro hidráulico va a funcionar y por ende va a subir, ¿no? Va a comenzar a subir. Bien, aquí tenemos también los elementos que son de este tipo de gato, que son ruedas para poderlos desplazarlo mejor, ¿no? De una manera más rápida, porque es un elemento bastante pesado, siendo el caso de que fuera un elemento más grande, ¿no? Ok. Bien, no sé si hasta el momento existe algún tipo de pregunta o de duda que quisieran dar, pues. Entonces, siendo así, les doy la palabra a mi compañero para que él continúe. Pues bien, creo que mi compañero, sí, ok. No sé si se compartió la pantalla. Todavía no. Ahí sí ya se ve. Bien, bienvenidos a las personas que ya... Bien. A ver, aquí hagamos un pequeño paréntesis, ¿sí? Antes de continuar con la... Yo sé que un poco esto de ver las herramientas, ¿sí? Es un tanto, sí, cansoso, ¿no? Porque netamente es de herramienta y simplemente lo que vemos la definición, sí, pero no está por demás conocer qué tipo de nombre técnico, sí, y ya saber qué referencia o qué tipo de elemento necesito yo cuando me encuentro con algún perno o alguna tuerca que no es normal, ¿no? Las que son más habituales, sí, entonces no está por demás conocer esto. Vamos a hacer un pequeño paréntesis dentro de la clase, sí, para un poco explicar las actividades que estaban en la plataforma, sí. Permítanme, les comparto la pantalla y vemos eso. Ok, me parece que ahí ya se comparte la pantalla, ¿sí? No se ve todavía aún. No, ya. Esperemos un minuto. Me confirma si ya se ve. Ya le comparto. No, aún todavía. Ahí ya se ve ya. Ok. Bien, para comentarles, sí, las personas
que no pudieron asistir el día viernes. Sí, el día viernes nosotros estábamos hablando, sí, más bien del tema netamente de alineación y balanceo, ¿sí? Entonces quedó, sí, estas actividades pendientes. Estas actividades se cierran, sí, el día de mañana. Entonces, bueno, algunas personas ya subieron, sí, las personas que faltan, por favor, realizar las actividades, ¿sí? Entonces, les explico. Bien, la semana pasada, sí, quedó aquí la actividad del taller 3, el proceso de extracción de ballestas y el sistema de dirección, ¿sí? Esto es para recompensar, sí, la clase igual del día lunes, ¿sí? Entonces, el taller 3, ¿sí? El taller 3 es netamente preguntas acerca del sistema de suspensión y dirección, ¿sí? Igual de ¿sí? Para que ustedes tengan la idea de cuáles eran las respuestas correctas, ¿sí? Bien, el proceso de extracción de ballestas, ¿sí? Esta es una tarea, ¿sí? La de aquí. Es netamente una tarea. En esta tarea, ustedes lo que deben hacer es en el formato que les enviamos, ¿sí? En el formato que les enviamos, van a poner, ¿sí? qué equipos de protección personal debemos usar, ¿sí? Entonces, en el formato que ustedes tienen, le van a guardar como PDF, van a escribir los equipos de protección personal que necesitamos. Si ustedes creen que para la extracción de ballestas, ¿verdad? Habíamos visto que necesitamos botas, guantes, ¿sí? Entonces, todos los elementos que ustedes crean convenientes en la extracción de ballestas, sí, ballestas como vimos son las hojas, sí, de las camionetas, sí, en el proceso de extracción de estos elementos, sí. Entonces vamos a escribir cuáles son los equipos de protección personal que necesitamos y luego describimos el procedimiento que debemos seguir para extraer una ballesta, sí. Un poco para recordarles a las personas igual que no pudieron venir y les invito, ¿no? Quedamos con ustedes que cuando no pudieran asistir, por favor, se igualen, ¿sí? En la plataforma está la clase en video y la clase en formato PDF de las diapositivas que nosotros presentamos, ¿sí? Como saben, esta es la última semana, ¿sí? Entonces ya el día jueves y viernes, bueno, me parece que el jueves, nosotros ya tendríamos la última evaluación práctica, ¿sí? Y el viernes haríamos un refuerzo. Entonces, lo que les sugiero, ¿no? Revisen todo el contenido que está en la plataforma, ¿sí? Ahí tienen todas las clases en video y el material que usamos en cada clase, ¿sí? Entonces, revisen esa información y realicen estas actividades que les menciono que están habilitadas en la plataforma hasta el día de mañana, ¿sí? Para que ustedes también tengan un poco más de idea, ¿sí? Y nosotros saber cómo están interpretando, ¿sí? Cada uno de los conceptos y conocimientos que se imparten en la clase. Bien, entonces ustedes una vez que ya guardan, ¿sí? Los equipos de protección y el procedimiento para extraer ballestas, lo guardan en formato PDF y suben a la plataforma. ¿Sí? En el caso de la persona que no puede subir netamente a la plataforma, ¿sí? Nos envía al grupo de WhatsApp y nos manejamos por ahí, ¿sí? Bien, luego, ¿sí? Tenemos abierto un foro, sí, este foro igual ya me parece que ya llenaron algunas personas, sí, en el foro netamente van a escribir, ¿sí? Cuáles son las ventajas y desventajas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, ya habíamos hablado la semana pasada de la dirección electrónica, sí, tenemos ventajas, ¿qué ventajas? Que este mecanismo obviamente no va a estar accionado, sí, de manera continua, sino netamente cuando necesitemos, sí, tiene bastantes sensores que mejoran la eficacia de este sistema, ¿sí? Tenemos control de par de fuerza, ¿sí? Y demás. Entonces, tiene bastantes ventajas, ¿sí? Una de las desventajas es, por ejemplo, el costo en cuanto a un daño se refiere, ¿sí? Porque obviamente si tiene algún tipo de daño, el costo sería mucho más elevado, ya que requiere de un diagnóstico netamente con un escáner, si un equipo especializado para este vehículo,
Y además tenemos cantidad de sensores, ¿sí? Cableado y la EQ, ¿sí? O computadora central. Entonces, por ahí más o menos van las ventajas y desventajas que tenemos en el sistema de dirección con asistencia electrónica netamente, ¿no? Entonces, aquí van a escribir en el foro, ¿sí? Según ustedes, ¿sí? Según los aspectos que revisamos, cuáles son estas ventajas y desventajas que ustedes creen al poseer este tipo de asistencia electrónica en el sistema de dirección de nuestro vehículo, ¿sí? Entonces quedaron esas 3 actividades bueno, quedaron en la plataforma y las pueden realizar hasta el día de mañana, ¿sí? Bien, un poco, sí, para que las personas que no estuvieron presentes la clase del viernes, sí, un poco como refuerzo para ustedes, sí, vamos a realizar este taller, como es un taller, sí, conjuntamente con ustedes. Sí, ustedes van a apreciar cada una de las preguntas que aquí realizamos, sí, vamos a ver el porqué de la respuesta, sí, y entender un poco mejor, ¿ya? Entonces esto también lo vamos a usar como un refuerzo para ustedes. Bien, como les comentaba, no son preguntas difíciles, ¿sí? Más bien son preguntas que nos permiten, sí, conocer los aspectos más generales de, de los temas que hemos venido tratando, ¿sí? Bien, la primera pregunta, sí, nos dice, el sistema de suspensión del vehículo es el encargado de absorber las irregularidades de la calzada, asegurando así la confortabilidad del conductor, pasajeros y carga, ¿sí? Entonces, de acuerdo, ¿sí? A la definición de la suspensión, como sabemos, la suspensión netamente nos beneficia al confort, adherencia, por lo tanto, seguridad de los ocupantes, ¿sí? Mientras la dirección sea más, mientras la suspensión sea más dura, tenemos más seguridad, ¿sí? Mientras la suspensión sea más blanda, tenemos mayor confort, pero menor seguridad. Por eso es que se adicionan distintos sistemas a la suspensión, sistemas de estabilidad, ¿sí? Sistemas de tracción, ¿sí? Ya depende del vehículo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? La respuesta correcta, ¿sí? Es verdadera, ya que justamente nos asegura la confortabilidad, ¿sí? Y absorbe las irregularidades en la calzada, ¿sí? Es un concepto de suspensión. Bien, nos dice, una irregularidad absorbida por la rueda se transmite al sistema de suspensión del vehículo y se transmite en oscilaciones, ¿sí? Entonces, como sabemos, ¿sí? El neumático, ¿sí? Netamente debe estar de manera eh, sin ningún tipo de inclinación, ¿sí? Correcto. Entonces debe estar en un mismo eje, ¿sí? Cuando el impacto se genera debajo, obviamente va a ir hacia arriba y hacia abajo, generando estas oscilaciones del todos los elementos que están suspendidos, ¿sí? Entonces esta pregunta, sí, también es verdadera. Bien, nos dice, el modelo de suspensión semirrígida es aquella que se utiliza en la suspensión posterior de las camionetas, ¿sí? Como sabemos, ¿sí? Una suspensión semirrígida, ¿sí? Ingresa el grupo de suspensión por ballestas, ¿sí? O hojas, ¿sí? Que son simplemente láminas de metal, ¿sí? Una tras de otra tenemos una hoja principal y luego otras hojas de menor longitud, ¿sí? Que permiten absorber justamente las irregularidades y aparte de ello, ¿sí? También proporcionan mayor eh, eh, carga, ¿sí? O pueden ser usadas mediante una cantidad de carga mucho mayor, ¿sí? Por eso se lo utiliza en baldes o suspensión trasera, perdón, suspensión posterior de la camioneta, ¿sí? Entonces también es verdadera. Bien. A ver, nos dice la constitución de un muelle helicoidal,
¿sí? Consiste en un enrollamiento helicoidal de acero elástico formado con un hilo de diámetro variable, de 10 a 15 milímetros, ¿sí? Entonces, como sabemos, un muelle, ¿sí? En un muelle nosotros tenemos un enrollado, netamente, ¿sí? De un hilo, ¿sí? De metal, formado entre un diámetro de aproximadamente 10 a 15 milímetros. Entonces, esta opción también es verdadera, ¿sí? Bien, aquí nos dice, los neumáticos están elaborados de hule, caucho flexible y cuerda, ¿sí? El señor... Están conectados, a ver. El señor Mora, ¿sí? Ayúdeme con esta pregunta. Sí, no sé qué pasó. Creo que en vez de... A ver, permítame. Chuta, creo que es... Bueno, el señor Morejón. El señor Morejón. Permítame, ya ingresó de nuevo el señor Mora. A ver. Sí, se... Sí, no sé si el señor Mora ya se conectó. Profe, Sí, estoy mal con la conexión, no. Me estaba saltando partes porque estoy mal con la conexión, por lo que estoy con datos, profe. ya, no se preocupe. Quería hacerle Bien. una... No sé si me falta algo, porque yo ya subí unos resúmenes, algo así, unos talleres creo que me faltaba, de unos resúmenes y todo, no sé si ya pudo observarle ahí. Ya, verán, estas actividades, sí, están en la última semana. Esto traten de revisarles, sí. No estoy seguro porque me tocaría salirme de aquí para poder ver quiénes ya entregaron, sí, pero trata de revisar. Es un taller, el proceso de extracción y el sistema de dirección, sí. Estas tres actividades son las últimas que se deben realizar hasta el día de mañana, sí. ¿Y qué era ahí, profe? Ya, verán, el taller es el taller, lo estamos resolviendo ahorita, ¿sí? Estamos viendo cada una de las preguntas, ¿sí? La tarea, ¿sí? Es la actividad 2. Esta de aquí que dice proceso de extracción de ballestas es una tarea. Ustedes van a escribir en el formato de Word que se les envió de tareas, ¿sí? Ahí van a escribir cuáles son los equipos de protección que debemos usar, ¿sí? Y cuál es el procedimiento para extraer una ballesta, ¿sí? Netamente la ballesta o hojas, ¿sí? Que están, o paquetes que están en la parte posterior de una cámara. Como último, tenemos un foro. Ustedes abren el foro, ponen agregar entrada, ¿sí? En el foro, ustedes van a escribir, ¿sí? Aquí ponen agregar un nuevo tema de discusión y ahí escriben, según su criterio, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas si nuestro vehículo posee asistencia electrónica en el sistema de dirección. ¿Sí? Sí, esas son las tres actividades que deben realizarlas hasta el día de mañana. Sí, perdón, hasta el día miércoles, sí, mañana. O Hasta el sea, día de mañana. profe, desde la tarea 3, o sea, serían solo estos dos, ¿no? Proceso de expansión de ballestas y sistema de dirección. Sí, estas tres actividades, ajá. Ya. Me perdí una vez, pero bueno, ya. Ya. Eso les digo. Para cualquier duda, si que ustedes tuvieran, aquí tenemos la clase de alineación y balanceo. Sí, las clases están aquí. Revisemos un poco, sí, para que no tengan ningún inconveniente.
Entonces, el día de hoy, bueno, el día viernes si tuvieron algunas dificultades, sí, entonces vamos a ir avanzando, sí, voy a irles explicando cada una de las preguntas, sí, y con eso realizamos un refuerzo, ¿ya? Entonces, verán, continuemos. Sí, aquí nos dice los neumáticos, sí, denme un minuto. Bien, los neumáticos están elaborados de hule, caucho flexible y cuerda, ¿sí? Recordando en la clase que vimos neumáticos, ¿sí? Justamente tiene un revestimiento, sí, que es una cuerda, ¿sí?, metálica que recubre o está en medio del neumático, ¿sí? Y luego tiene el recubrimiento ya exterior que es justamente de hule o caucho, ¿sí? La cuerda lo que permite es justamente absorber, ¿sí?, o mantener todo el hule, ¿sí?, o todo el caucho del neumático en su estado o forma, ¿sí?, para que éste mantenga, ¿sí?, la forma adecuada con la presión que tenga de aire dentro del mismo, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos ese concepto, los neumáticos están elaborados de hule, caucho flexible y cuerda, ¿sí? Es una opción correcta, ¿sí? Bien, aquí nos dice, bien, nos da opciones, ¿sí?, de respuesta, ¿sí? Nos pregunta qué es un muelle helicoidal, ¿sí?, qué es un neumático, qué es un amortiguador y qué es una ballesta, ¿sí? Entonces aquí tenemos las opciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos dice muelle helicoidal, ¿sí? La primera nos dice, es un elemento de seguridad y confortabilidad único enlace entre el vehículo y la calzada, ¿sí? Ojo, aquí nos dice entre el vehículo y la calzada, ¿sí? Entonces, si ya tiene que estar o está conjuntamente con la calzada, ¿sí?, esta opción de respuesta corresponde a los neumáticos, ¿verdad? Los neumáticos son el elemento, sí, que está netamente entre la calzada y el vehículo. Bien, vamos a ver otra opción de respuesta. Nos dice, elementos mecánicos que se utilizan moderadamente en los vehículos de turismo en sustitución, ¿sí?, de las ballestas, ¿sí? Entonces, un elemento mecánico, ¿sí?, netamente sería el muelle helicoidal, ¿verdad? Que comprende, ¿sí?, una serie, ¿sí?, de cambios, como habíamos visto la suspensión tipo McPherson, ¿sí? Esta suspensión, ¿sí?, lo que genera es al ser combinada, ¿sí?, aumenta la capacidad, ¿sí? Entonces nos proporciona que mayor confort, ¿sí?, y a la vez mayor seguridad en cuanto a la conducción del vehículo, ¿sí? Profe, Sí, no, ahí no sale las opciones, o sea, no me sale las opciones. O sea, perdón, no observo las opciones que hay para, no sé, ya. copiar y pegar o... Ya, justamente, sí, en el lado de... aquí, en la parte izquierda, ahí sale una flechita. Sí, bueno, en mi caso, por ejemplo, no se logra apreciar porque es una flecha blanca. Sí, déjame ver si con elegir sale. Pero debes darle un clic en elegir. Ya, y ahí me sale las opciones. Las opciones de respuesta. Ajá. Ya, profe. Perdón, y Jordi, una cuestión ahí, le puedes recorrer ver si le puedes recorrer la barra de abajo hasta el final. Ahí Ah, te salen las cierto. opciones. Sí, recorriéndole también la barra del final. Es que, bueno, en este caso, por lo que es netamente en una computadora de escritorio, pero en el caso tuyo, no sé si como estás en el celular, no. Trata de ponerle en modo escritorio, modo presentación de escritorio, algo así me parece que se llama, y ahí te debe aparecer un poco más tipo tipo lo que estamos viendo ahorita, sí, este estilo de presentación, porque en el dispositivo, para dispositivos móviles, perdón, creo que cambia la presentación.
Ya, profe. Bien. Entonces, sí, continuemos, ¿ya? Luego nos dice neutraliza las oscilaciones de la mesa suspendida, ¿sí? Entonces, ¿quién neutraliza las oscilaciones? ¿Sí? Como habíamos visto, el amortiguador, ¿sí? Porque el muelle es quien hace que se oscile, ¿sí? Oscile netamente el vehículo, pero es el amortiguador el que tiene que mantener en la misma altura, ¿sí? O la misma posición al vehículo. Entonces, el amortiguador es quien neutraliza las oscilaciones de la mesa suspendida. Por último, tenemos las ballestas, ¿sí? La ballesta es un compuesto o está compuesto por una serie de láminas de acero, ¿sí? Entonces, no, no tiene mayor definición, ¿no? La ballesta es netamente una serie de láminas de acero o hojas que se les conoce. Tienen hoja principal y hojas secundarias y así vamos bajando hasta una hoja final y unas abrazaderas que agarran todo el conjunto, un pasador en medio, ¿sí? Bien. Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Netamente las respuestas y el porqué de estas respuestas, ¿sí? Entonces vamos viendo un poco de lo que habíamos revisado en clases anteriores. Muy bien, continuemos, ¿sí? En los automóviles, ¿qué modelo de suspensión se utiliza para dar más confort? ¿Sí? Entonces, obviamente no usamos, ¿sí? Las suspensiones rígidas son netamente para tener mayor tipo de carga, ¿sí? Una suspensión rígida no nos proporciona mayor confort, entonces no es la adecuada. Si teníamos la rígida, semirrígida, y por último y más actual, y es la suspensión que hoy en día más se utiliza, es la suspensión de tipo independiente, ¿sí? Esta suspensión de tipo independiente, ¿sí? Puede tener distintos tipos de suspensión, ¿no? Ya tenemos suspensión, un tipo de suspensión que ocupa un muelle, ¿sí? Un muelle helicoidal y un amortiguador por separados, o la actual, que es la suspensión tipo McPherson, que es en el mismo eje, está el amortiguador y el muelle helicoidal. Sí, este nos proporciona, como les comentaba, mayor seguridad y mayor confort. Es el sistema que más se utiliza hoy en día porque también permite menos espacio o usa menos espacio dentro del vehículo, ¿sí? Esa fue también una de las causas o uno de los principales usos sí que dieron las concesionarias o más bien las empresas que elaboran vehículos para usar este tipo de suspensión, ya que como les comento, les permiten una mayor rapidez en la producción de estos vehículos, ¿sí? Muy bien, continuemos. Bien, luego nos dice, ¿qué elemento del sistema de suspensión es el encargado de reducir las oscilaciones del vehículo? Sí, ya vimos en las partes anteriores, ¿no? Una ballesta, como les digo, la ballesta no absorbe las oscilaciones, sino más bien produce, sí, las oscilaciones cuando el neumático está rodando por una carretera irregular, ¿sí? Los neumáticos también producen oscilaciones porque al contener, ¿sí? aire a presión o una presión de aire dentro del neumático, ¿sí? Pasamos por una irregularidad, lo que tiende es a estirarse y a contraerse, ¿no? Entonces produce oscilaciones. Entonces también es un encargado o un eje importante en la suspensión del vehículo, ¿sí? La opción adecuada es el amortiguador porque este elemento lo que evita, ¿sí? Es que el vehículo, netamente, cuando un vehículo tiene mal o está mal un amortiguador, ¿sí? Tiende a oscilar, ¿sí? Muy repetidamente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos con nuestro vehículo con un amortiguador malo, ¿sí? La suspensión, ¿sí? Al trabajar, lo que va a hacer es esto, ¿sí? Va a subir y bajar el vehículo sin detenerse hasta que ya por cuestiones de los otros elementos se mantenga en la posición adecuada. ¿Sí? El amortiguador lo que hace, ¿sí? Y como les comentaba en la clase, ¿sí? Eh,
para probar, ¿no? De manera de manera empírica, como les decía, ¿sí? Una manera de comprobación que se le hace es simplemente damos presión en una de las 4 esquinas del vehículo, ¿sí? Y el vehículo debe bajar, subir y quedarse en la posición normal. Entonces ahí evidenciamos que el amortiguador está trabajando de manera adecuada, ¿sí? También está el proceso de inspección. Cuando nosotros vemos, en el caso de que sean amortiguadores hidráulicos, ¿sí? Vamos a ver la evidencia de que hay derrame de hidráulico justamente por los lados del amortiguador, ¿sí? En el caso de ser un amortiguador netamente neumático de aire, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener que hacer es realizar esta comprobación como les comento, ¿sí? Entonces la opción adecuada es la C. Bien. Nos dice, la rotación de los neumáticos es muy útil para mantener, ¿sí? Vida óptima de la carrocería, no. Vida óptima de los muelles helicoidales tampoco, ¿sí? Es más bien la vida óptima de los neumáticos. ¿Por qué? Mi compañero les explicó, ¿sí? Que netamente la rotación de los neumáticos, ¿sí? Se la puede hacer incluido el neumático de emergencia para un desgaste igualitario en los 5 neumáticos, o si no incluimos el neumático de emergencia, lo podemos realizar lineal, o sea, 2 llantas de posteriores hacia adelante, o en cruz, una llanta posterior derecha hacia una llanta delantera izquierda y viceversa, ¿no? Entonces, este tipo, ¿sí? de rotaciones se las debe realizar cada 10.000 kilómetros. Bueno, es lo que se sugiere, ¿sí? Cada 10.000 kilómetros, siempre y cuando nuestro vehículo, ¿sí? O nosotros verifiquemos que el desgaste, ¿sí? Sea equitativo, ¿no? O sea, que no existe una mayor irregularidad. Porque, por ejemplo, si por ejemplo en la parte delantera nosotros nos fijamos que en la cara interior tenemos mayor desgaste, ese vehículo requiere algún tipo de inspección de alineación o balanceo, ¿sí? Para que porque primero debemos realizar o revisar este tipo de desperfectos previo a realizar la rotación, porque lo que haríamos al rotar es simplemente hacerle que el nuevo neumático se desgaste, ¿sí? De forma irregular. Entonces, para prevenir esto, siempre debemos realizar la inspección cada 10.000 kilómetros, ¿sí? Y de acuerdo a eso, y si los componentes están bien, realizar la rotación ya sea en cruz o sea lineal, ¿sí? Entonces así, lo que optimizamos es la vida útil, ¿sí? Del neumático netamente. Bien, luego nos dice qué sucede, ¿sí? Con la dirección hidráulica cuando el motor deja de funcionar, ¿sí? Permítame. Bueno, bien, continuemos. Nos dice qué sucede con la dirección hidráulica cuando el motor deja de funcionar. ¿Ya? Les había explicado, ¿sí? Cuando el motor, bueno, en la mayoría de casos, el motor es quien mantiene activo a la bomba mecánica, ¿sí? Que posee la bomba hidráulica, ¿sí? La bomba hidráulica, pero de accionamiento mecánico, ¿sí? Ya que al girar el motor por medio de la polea, ¿sí? Gira también la bomba hidráulica, ¿no? Entonces giran las hélices y proporciona presión al circuito hidráulico, ¿sí? Entonces, si nosotros apagamos, y muchos de ustedes, si ya conducen, deben darse cuenta que cuando apagamos el volante, ¿sí? Se vuelve más, o debemos aplicar nosotros más fuerza al volante para poder moverle, porque ya obviamente ya no tenemos la asistencia, ¿sí? De la asistencia hidráulica en la dirección. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Nos dice cuando el motor está apagado, ¿sí? ¿Vibra la dirección? No, porque el vehículo netamente está apagado. Una dirección vibra cuando el vehículo está en movimiento, ¿sí? Se endurece la dirección, es la más asertiva, ¿sí? Se endurece justamente como como les comento, debemos hacer más fuerza para mover la dirección ya que no poseemos asistencia. Gira un solo lado, falso, porque si nosotros levantamos el vehículo,
¿sí? O si el vehículo lo podemos mover, gira en los dos sentidos. Se bloquea la dirección, falso también, porque simplemente hemos apagado el motor. La dirección correcta es cuando la bomba deja de trabajar, se endurece la dirección, ¿sí? Muy bien, continuemos. Nos dice, ¿cómo se realiza el purgado en el sistema de dirección hidráulico? ¿Sí? Bien, muchos, sí, bueno, no sé si todos ya revisaron la clase de purgado de hidráulico, ¿sí? Netamente, como les comento, la clase fue una clase corta, ya que es casi el mismo proceso que se realiza en el purgado. La única diferencia yace en que en el caso del sistema hidráulico, hay sistemas que poseen una toma de purga, ¿sí? Para poder purgar este sistema, y otros no tienen, ¿sí? Esta purga. Por ende, debemos zafar la manguera de retorno y conectarla a un depósito e ir completando el nuevo líquido, ¿sí? En el depósito del vehículo, ¿sí? Entonces, bien, nos dice, ¿cómo se realiza el purgado del sistema de dirección hidráulico? ¿Sí? Frenando y sangrando, falso, porque no tiene nada que ver el frenado con la dirección, ¿sí? Levantando el vehículo y girando el volante de izquierda a derecha, correcto, porque este es uno de los pasos, ¿sí? Al nosotros girar hacia la derecha o hacia la izquierda, permite que el líquido, ¿sí? Que está en el brazo de dirección hidráulica, ¿sí? En el brazo de dirección, salga por la manguera de retorno, ¿sí? Hacia nuestro depósito externo, ¿sí? Hacia nuestro depósito. Entonces ahí almacenamos el líquido sucio o el líquido que está usándose, y en el depósito colocamos líquido nuevo que va a ingresar, ¿sí? Al sistema. Entonces nosotros repetimos, giramos a la derecha, a la izquierda, hasta que todo el fluido sucio salga, ¿sí? Y empecemos a ver que en la toma de salida, ¿sí? O en la manguera de retorno, obtengamos fluido nuevo, ¿no? Entonces esta es la opción adecuada. La otra nos dice simplemente completando el aceite hidráulico, falso, porque eso no es purgar el sistema, ninguna de las anteriores. Bien, permítame un minutito. Muy bien. Perdón por la interrupción. Bien, la rueda que se encuentra caída hacia afuera, decimos que está con. Ok, bien, para recordarles, si las personas que no pudieron ver los ángulos de dirección, sí, tenemos distintos tipos de ángulos de dirección que intervienen en neumáticos, sí, son camber, caster, convergencia y divergencia, sí. Por ejemplo, les hago la referencia, ¿no? En esta pregunta, sí. Si yo tengo el vehículo de frente, ¿no? Yo tengo el vehículo de frente, ¿sí? Frente a mí. Entonces yo hago una forma de un visto, ¿sí? Un visto. Entonces, un visto, ¿sí? Un visto, nos vemos que la parte de aquí, si digamos que el recuadro azul es un vehículo. El recuadro azul es vehículo. Entonces aquí tenemos los dos neumáticos hacia abajo, ¿no? Entonces, si yo hago un visto, si imaginariamente yo hago un visto, vemos que va desde adentro de la parte inferior superior. A esto se le conoce como camber positivo, más o menos para que ustedes también puedan interpretar de mejor manera, ¿sí? Un camber viéndole del vehículo desde el frente, ¿no? Entonces, camber positivo. Y si yo completo, si yo trato de hacer en cambio lo contrario, ¿sí? Desde la parte inferior derecha hacia la izquierda, ¿sí? O sea, hacia adentro, ¿sí? Esto se conoce como camber negativo. Cuando me dice la rueda se encuentra caída hacia afuera, ¿sí? Entonces, como me dice caída hacia afuera, ¿sí? Me indica, ¿sí?
que el vehículo, ¿sí? Estando de frente, si la rueda está caída, ¿sí? O sea, quiere caerse, ¿sí? Entonces, quiere caerse, pero hacia afuera, ¿sí? No sé si me logran comprender, sino para ver si les muestro una imagen. Ok. Aquí tenemos la imagen, sí. Bien. Entonces, aquí en la imagen, sí, como les comento, es netamente si al vehículo lo tenemos de frente. ¿Sí? Cuando nosotros lo tenemos de frente, entonces hacia acá está la dirección, ¿sí? Y acá tendríamos el otro neumático, ¿sí? Entonces, miren, cuando está así, sí, vemos que está como les decía, un visto, ¿sí? Entonces está de adentro, la parte inferior de adentro hacia afuera. A esto se le conoce como camber positivo, ¿sí? Lo contrario, si sucede, si nosotros tenemos desde la parte inferior de afuera hacia adentro, ¿sí? A esto lo conocemos, perdón, como camber negativo, ¿sí? Entonces, sí, cuando nos dicen que está caída, sí, caída hacia afuera, ¿sí? Entonces nos dice está caída hacia afuera, ¿sí? Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que el camber es negativo. Entonces, bien, vamos a ver. Entonces, si nos dice está caída, ¿sí? Perdón, hacia afuera, entonces tenemos un camber negativo, ¿sí? Muy bien. Permítame que se cargue la imagen y continuamos, ¿sí? Este tipo de preguntas ya lo habíamos manejado, sí, simplemente voy a arrastrar. Bien, aquí tenemos un tipo de suspensión, como les comentaba McPherson, ¿sí? Que en el mismo eje, sí, tenemos el mismo eje y aquí tenemos el amortiguador y tenemos el muelle, ¿sí? Entonces, al nosotros tener en el mismo eje un amortiguador y muelle se denomina tipos internas, pero la subdivisión que tiene es un tipo de suspensión, es la que actualmente se utiliza en los vehículos, porque como ven, ¿sí? No tiene mayor complejidad, ¿sí? Es simple y permite, ¿sí? Que a los lados se agreguen otro tipo de elementos, ¿sí? No es muy voluminosa, no ocupa mucho espacio, por ende es la que más se puede producir de manera rápida en los vehículos, ¿no? Entonces, bien, muelle, ¿sí? Muelle es este elemento enroscado, ¿sí? Que tenemos. Aquí luego tenemos amortiguador, obviamente es lo que está en el medio del eje, que absorbe las oscilaciones que produce el muelle, ¿sí? Cuando aquí hay un impacto en la rueda, ¿sí? Es el muelle el que va a oscilar, o sea, va a comprimirse y descomprimirse, se comprime y se descomprime. ¿Cuál es el elemento que para al muelle de estas oscilaciones? El amortiguador. Sí, el amortiguador es quien absorbe las oscilaciones. ¿Sí? Muchas de las veces, y esto como comentario, si algunas personas dicen, mira, está cayendo muy duro, si está el vehículo, ¿no? O se siente un golpe seco, dicen el amortiguador está fallando. ¿Sí? Si es de este tipo, ¿sí? El amortiguador no es quien está fallando, sino ya netamente el muelle ha perdido
perdón, el muelle ha perdido su capacidad, ¿sí? O su elasticidad, ¿sí? Entonces lo que debemos realizar es el cambio del muelle. Si el vehículo empieza cuando nosotros saltamos alguna irregularidad en la calzada, no vamos recto y saltamos, y el vehículo empieza a oscilar y oscilar y oscilar y no se detiene, tenemos una avería en el amortiguador, ¿sí? Y luego tenemos como último elemento la rótula, ¿no? Son rótulas de terminales, rótulas de mesa, ¿sí? Es este elemento que netamente se une y aquí se asegura con un pasador. Muy bien. Y listo. Aquí tenemos otra imagen. Sí, permítanme que cargue. Muy bien. Aquí tenemos la famosa ballesta. El desmontaje de esta ballesta. A poner los equipos de protección. Por ejemplo, aquí, ¿sí? A este elemento, si lo que debemos usar, ¿sí? Un poco para ayudarles. Debemos usar guantes, ¿sí? Muy importante. Gafas. ¿Por qué el uso de gafas? Si bien a algunos nos estorba, ¿sí? Debajo de estos vehículos, sí, existen muchas impurezas y cuando nosotros movemos estos elementos, sí, que son elásticos, sí, va a caer estas impurezas. Entonces evitamos con las gafas, con el uso de gafas, netamente que nos ingrese algún tipo de suciedad a los ojos, ¿no? Luego, guantes muy necesarios porque todos estos elementos, obviamente, ¿sí? Aquí puede existir algún derrame de grasa o no sabemos qué tipo de componentes carga el vehículo, ¿sí? Entonces debemos usar guantes para protección de nuestras manos, ¿sí? Como sabemos, hay guantes de nitrilo y botas punta de acero porque al nosotros desprender estos elementos también usamos martillos, ¿sí? Ya sea el martillo de goma o martillo normal, ¿sí? Entonces estos elementos a veces se nos pueden caer, ¿sí? En nuestros pies, ¿sí? Y la protección de una bota, ¿sí? De este tipo de punta de acero va a permitir que no pase nada en nuestro. Permítame, me confirman si se ve la pantalla, no sé qué pasó. Sí se ve todavía. Sí se ve todavía. Ok, muy bien. Me ha estado quedando sin batería, perdón. A ver, continuemos, ¿sí? Bien, nos dice arrastra el nombre del elemento sobre la imagen. Bien, hoja maestra o hoja principal, ¿sí? Es la única hoja, ¿sí? O lámina de metal que posee esta curvatura para introducción de los casquillos o bujes, ¿sí? Aquí va introducido un buje o casquillo que se conoce, ¿sí? Tiene otros nombres también, pero bueno, aquí le conocemos más como buje, ¿no? Es un elemento que va dentro de esta curvatura de la hoja. Sí, luego tenemos un grupo de hojas, ¿sí? Que van disminuyendo su longitud, permitiendo así absorber las irregularidades de la calzada y soportar más peso sobre el vehículo, ¿sí? Aquí tenemos los casquillos de bronce, como les comento, o bujes, perdón, ¿sí? Y las abrazaderas, ¿sí? Aquí también tenemos abrazaderas, ¿sí? Y aquí también. Estas lo que permiten es ya una fijación hacia el diferencial, ¿no? Hacia el diferencial. Entonces, como un poco les describo con esta imagen, nosotros colocamos una gata hidráulica en el diferencial y levantamos todo el vehículo, ¿sí? Todo el diferencial, ¿sí? O eje posterior. Luego, lo que debemos hacer para nuestra seguridad previo a extraer estos tornillos, ¿sí? Es la gata hidráulica, ¿sí? Para que permita que este elemento, ¿sí?
izquierda la presión o fuerza así que está generada por el peso del vehículo, ¿sí? De una manera mucho más, o minimizamos esa pérdida de presión, ¿no? Que si no tuviéramos la gata aquí y nosotros extraemos los pernos que sujetan todos estos elementos, va justamente a que la tensión almacenada aquí, ¿sí? Por el peso explote hacia abajo, ¿no? Y cause algún daño hacia nosotros. Entonces, al colocar una gata aquí, lo que hacemos es justamente ir aliviando la tensión de esta o de las hojas, ¿sí? De una manera o minimizando, ¿sí? Ese alivio de tensión, ¿no? Entonces vamos bajando de a poco, entonces esto va perdiendo la tensión igual de a poco, ¿no? Zafamos los pernos, bajamos la gata, liberamos los pernos, igual los pasadores de aquí, ¿sí? Y ya netamente tenemos liberado o extraído el muelle, ¿no? Mucho cuidado en eso que les comento de cuando realicemos la extracción de estos elementos, ¿sí? Aquí tenemos un tornillo guía, ¿sí? O perno. Muchas de las veces, no sé si han escuchado, en los camiones suelen decir, mira, ese camión se le ve que la parte de adelante va hacia la izquierda y la parte posterior hacia la derecha, como medio curvo, ¿sí? O medio en diagonal. Eso sucede cuando este elemento, sí, o pasador, está roto. Cuando este elemento está roto, las hojas obviamente van a estar chuecas y van a hacer que el diferencial, ¿sí? O el eje posterior se mueva. Entonces ahí es cuando vemos que el camión está yendo recto, ¿no? Pero está como chueco, o sea, como que la parte posterior está a la derecha y la parte delantera hacia la izquierda. Muchos le dicen está roto el mosco o cosas así, ¿ya? Pero es que se rompió netamente de manera técnica el perno guía, ¿sí? Cuando se rompe el perno guía sucede este tipo de inconvenientes. Muy bien, esas han sido, ¿sí? Las preguntas y ya nos estamos pasando, pero bueno, esas han sido las preguntas del taller, ¿no? Entonces, como les comento, por favor realicen el taller, suban el deber y escriban en el foro, ¿no? Esas son las actividades que quedaron pendientes. Muy bien. Como saben, si les comento ya para terminar, esta semana concluimos este curso, ¿sí? Ya hemos visto, ¿sí? Todo lo que se refiere a sistema de frenos. Como les comentaba, de manera particular esta capacitación es básica, ¿sí? El sistema de suspensión y dirección igual ya lo vimos, los mantenimientos que debemos realizarlos, ¿sí? Entonces la evaluación que queda, ¿sí? Como ya no nos dio el tiempo para tomar otra evaluación teórica, ¿sí? Vamos a hacerle válido. Como a la mayoría les fue bien en la primera, vamos a duplicar esa nota, ¿sí? No hay problema. Y lo que vamos a hacer es el jueves, ¿sí? El día jueves o viernes, tratar de hacer la prueba práctica, ¿sí? Coménteme, señor Mora. El día jueves, no sé si usted tiene disponible algún horario en la mañana. Sí, profe. ¿A qué hora podría usted? No sé, dígame usted, 9, 10, no sé. Ya, verá. Le comento y para todos, ¿no? La prueba práctica que vamos a hacer consiste en 5 preguntas, ¿sí? Nosotros le preguntamos, por ejemplo, yo le indico tal elemento, tiene que decir cuánto es y su funcionamiento, ¿no? Y Perdón, profe. describir, ¿sí? Un proceso. Yo ya voy a tener desarmado. Dígame. Perdón, profe, no lo escuché esa parte. Disculpe. Ya, no se preocupe. Verán, les comento, ¿no? El día jueves sí vamos a hacer una evaluación práctica. ¿Sí? ¿Cómo va a consistir esta evaluación práctica? Va a consistir de 5 preguntas. Estas preguntas van a ser ciertos elementos y van a describir un proceso, si ya sea, por ejemplo, yo les puedo decir, descríbame el proceso de desarmado del neumático, digamos, o de inspección del disco. Yo le muestro el disco, ¿sí?
Entonces usted me dice, si el disco tenemos que traerla en forma de cruz para evitar la tensión que hay en la rueda, qué sé yo, extraemos esto, extraemos las mordazas, verificamos las zapatas. Entonces me van explicando, sí, el proceso. Sí, es un proceso y 5 preguntas de lo que hemos visto, ¿no? Partes de suspensión, partes de dirección o partes del sistema de frenos. Sí, así se va a manejar la evaluación eh, práctica, en este caso del curso. No hubiese sido mejor que el curso fuera dictado de manera práctica, pero como sabemos por el problema este que está atravesando el mundo, ¿sí? No podemos hacerlo de esa manera. Bien, entonces, señor Mora, ¿le parece si el jueves, si el día jueves a las 9 de la mañana nos conectamos para que usted realice esta evaluación y así también nosotros reforzamos el conocimiento? ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. Ya, entonces con usted quedamos para el día jueves a las 9. ¿Ya? Muchas gracias. El señor Gavilanes. Sí. Sí, señor Gavilanes. Señor Gavilanes, no sé si me escucha. El señor Morejón ya creo que se salió. Bueno, no importa. El señor Morejón y el señor Gavilanes que parece que no me escuchan o tienen inconvenientes con el internet para confirmar las horas o me envían el horario que puedan por el WhatsApp, ¿sí? Para si en la mañana por cuestiones de luz más que todo. Para bien, entonces por el día de hoy daríamos por concluida la clase, sí. El día de mañana nos veríamos para seguir tratando de los temas que debemos ver y eso sería todo. Sí, que tengan una excelente noche. De mi parte, gracias. Nos vemos Profe, el día de mañana. Sí, dígame. profe, yo le envié unos resúmenes que me dijo que hagamos, no estoy muy, creo que el resumen del tema de disco y de tambor, perdón, sí, Bien. creo que era un resumen que había que hacer, entonces ahí ya le pasé, no sé si pueda revisarle, para que tenga en cuenta eso también, para estar acorde en todas las tareas igual. Ya, chévere. Si ya les pasado, ya les reviso y hoy día ya me quedo viendo las notas y todo lo que han subido, ya les pongo la nota. Por, Entonces, de ya reviso eso y el día de mañana te comento cualquier cosa. Sí, no hay ya, problema. Y profe, si no, por el WhatsApp cualquier cosa ya te que falte escribo. me avisa, Sí, sí, por favor. ya, chévere. Ya, listo. Así quedamos entonces. Es que no, chuta, por esto que estoy pasando también un poco difícil se me hace, entonces, pero quiero estar acorde y estar todo bien en todas las tareas y todo eso. Claro, es la idea, ¿no? Que todos, o sea, aprendan y más que todo puedan salir con bien de este curso, ¿no? Adquiriendo bastante conocimiento. Ya las cosas eventuales que surgen ya de cada uno en sus hogares, ya bueno, son sus cosas que pasan, pero tratemos de buscar soluciones, ¿no? Para que ustedes también adquieran el conocimiento y más que todo puedan sacar el objetivo de este curso, ¿no? Que aprendan y obtengan el certificado que aquí se les da. No habría inconveniente, entonces quedemos de esa forma, ¿no? Gracias, profe. Muy amable. Listo, ya, chévere. Bien, entonces
como les digo, de mi parte, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Le doy paso a mi compañero. Hasta mañana, muchachos. No se olviden de revisar lo que tengan que hacer. De mi parte también.